Amigos, el nuevo presidente de Guatemala ha reiterado su promesa de emprender una lucha frontal contra la corrupción para recuperar la confianza en el Estado y en la democracia tras su amplia victoria en las urnas. Y decía, el pueblo de Guatemala ha hablado contundentemente, basta ya de tanta corrupción. Bueno, la corrupción, que es un tema, pudiéramos decir, afín, común para muchos países en esta parte del mundo, hasta donde llega la señal de este programa vía televisiva, radial y online. Por eso, desde Washington, D.C., Estados Unidos, vamos a conversar con Juan Francisco Sandoval, exdirector de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Es asilado político. Juan Francisco, gracias por atendernos. Buenos días. No te escucho. Vamos a ver si podemos resolver. No tenemos el audio de Juan Francisco para hablar sobre esta lucha que le ha prometido el nuevo presidente de Guatemala a la corrupción en su país. Bueno, ha sido noticia y ahora pareciera que sí tenemos el audio de Juan Francisco, a quien vemos con plena nitidez. Buenos días, Juan Francisco. Hola, mucho gusto. Gracias por el espacio para expresar con respecto a los resultados que se dieron en la segunda vuelta presidencial en mi país, que creo que despierta mucha ilusión con respecto a lo que pudiera ocurrir, pero ya sabemos que en el ámbito político a veces las ilusiones, espero que logren cumplirse con las promesas. Por ejemplo, esta promesa de luchar contra la corrupción, ¿de qué manera puede hacerse viable para que no se convierta en desilusión? Bueno, en primer término, el ejercicio de la gestión pública con transparencia. El hecho de que el señor Bernardo Arévalo haya llegado a convertirse en presidente de la República y que la primera vuelta haya superado a más de 25 contendientes, derivó de esa mano que tendió a los operadores de justicia anticorrupción, quienes nos encontramos exiliados en el sentido de que el partido político al que pertenece es el único que desde el Congreso de la República durante esta legislatura promovió iniciativas anticorrupción y desde el gobierno, pues el primer mandatario del país y el ejecutivo, pues debe ser el eje promotor de una cultura de transparencia. Obviamente, debe estar acompañado de un Congreso de la República, que en este caso va a ser hostil, de las Cortes, pero ante la captura total de las instituciones del Estado de Guatemala por lo que hemos denominado el pacto de corruptos o la mafia criminal, creo que desde el Ejecutivo se empiece a recuperar las instituciones es por lo menos un buen indicador. Eh, ¿Desde hace cuánto tiempo viene padeciendo Guatemala de este problema? Y si tienes algunos ejemplos para el relieve que tiene la corrupción, particularmente en Guatemala, porque la corrupción a veces suele ser un tema muy amplio, muy complejo y, como yo te decía, muy común en muchas partes del mundo. Bueno, creo que es un tema histórico, por lo menos desde el 54 podemos hablar de que en Guatemala se ha perdido totalmente la institucionalidad, pero en la era democrática, en la que denominamos era democrática en el año 85, que inició en el año 85, podemos ver muchos ejemplos de cómo la institución se ha convertido en la agenda estatal. Tres expresidentes han enfrentado proceso penal, o Alfonso Portillo, Otto Pérez Molina y que en paz descanse Álvaro Colón. Y, por ejemplo, en el caso de Otto Pérez Molina, una estructura, una red de corrupción que lavó más de 900 millones de quetzales provenientes de corrupción. Que ahí tenemos el caso de que su vicepresidenta Roxana Valdetti ya fue condenada en uno de los cuatro casos en los que se encuentra involucrada. Entonces, esas redes político-económicas ilícitas han penetrado completamente en la dinámica del Estado de Guatemala y han hecho de la agenda de estas mafias la agenda del Estado. Juan Francisco, ¿y qué opinas tú sobre la llegada de Bernardo Arévalo al poder desde el punto de vista institucional, como lo vienes analizando en esta promesa, pero en general para la ilusión que pueden tener
los guatemaltecos en este momento? Porque fíjate, tú eres asilado político, estaba leyendo. Así es, en el caso de Bernardo Arévalo, en discursos públicos el 31 de mayo, el 26 de junio, tendió la mano a la diáspora guatemalteca, quienes hemos tenido que salir por realizar nuestro trabajo anticorrupción. Entonces, no le debo de negar que en este momento no le hablo objetivamente, porque despierta mucha ilusión el hecho de que Bernardo Arévalo había sido electo presidente, con la particularidad que desde el 54 no teníamos un gobierno progresista en el país. Entonces, ojalá que en este caso sí pueda primero tomar el mandato, porque enfrenta la amenaza de una fiscalía que se ha ensañado en contra de Bernardo y del partido político al que representa. Y por otra parte, también despierta mucha nostalgia en Guatemala del hecho de que él sea hijo del expresidente muy recordado, una figura histórica del país, Juan José Arévalo Bermejo, y que dejó un gran legado para el país y que para muchos, muchos esperarían de que fuera una réplica de ese gobierno. Obviamente los tiempos han cambiado y como el mismo Bernardo ha manifestado, él no es Juan José Arévalo Bermejo, que va a trabajar por el país respetando el legado que dejó su padre, pero que debemos de recordar de que son dos figuras distintas y son tiempos distintos. Me queda un minuto, Juan Francisco, pero estamos viendo con preocupación el desbordamiento de la violencia, por ejemplo, en Ecuador. Somos una región latinoamericana en la búsqueda de muchas reivindicaciones desde el punto de vista jurídico, institucional, político, social, y en esa lista larguísima. Brevemente, Guatemala tiene el peligro de ir a más en medio de lo que en este momento no está bien, en aspectos como los que yo he citado. Bueno, el grave problema que se enfrenta en lo inmediato, además de todos los temas de miseria, falta de educación, falta de salud, el tema de que las instituciones del sistema de justicia para generar y garantizar impunidad a actores corruptos se han ensañado en contra de la voluntad popular. Existe una amenaza latente de que el Ministerio Público amenace los resultados de la segunda vuelta electoral e impida la posesión de Bernardo Arévalo. Entonces, contra eso también se tiene que luchar en este momento y esperaríamos el pronunciamiento de la comunidad internacional condenando esos ataques en contra de la democracia. Bueno, estaremos muy pendientes. Gracias, Juan Francisco. Hasta pronto. Muchas gracias. Lo mejor para Guatemala. Juan Francisco Sandoval, exdirector de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, asilado político. Volveremos.